Listo. Entonces, miren lo interesante, María, muchas gracias porque estábamos hablando y que vamos a conversar este rato sobre las bondades de la administración y sobre todo esas bondades que tenemos desde el emprendimiento, desde el liderazgo y la gestión de proyectos. Yo lo he llamado como un reto, como una bondad que tenemos ante los nuevos modelos organizacionales que se están presentando en el mercado, los desafíos y retos que tenemos a partir de la cuarta revolución industrial, a partir de todas estas herramientas tecnológicas en donde nos están pidiendo que nosotros desde el management, desde la administración, nosotros tengamos una serie de características que nos permitan alinearnos a estos grandes retos y oportunidades que tenemos. Y nosotros desde el management tenemos unos desafíos muy grandes. Y los primeros desafíos que tenemos es entender cuáles son esas características de las organizaciones, del mercado en el cual nos vamos a desenvolver o en el cual nos estamos desenvolviendo para aquellos que están pensando en estudiar una especialización en términos de gestión, del management. Y es bien interesante si nosotros lo pensamos desde la volatilidad, desde la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que es lo que nosotros hemos llamado en la administración esos ambientes buca, donde todos los días tenemos algo que sucede que nos saca de nuestra zona de confort. Y cada día tenemos unos nuevos retos, unas nuevas necesidades del mercado que nos generan incertidumbre, que nos generan eh, momentos en que nosotros no entendemos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y que nos hace a nosotros mirar que tenemos que tomar decisiones y desenvolvernos de una manera muy rápida y de tener una claridad en que debemos volvernos unos tomadores de decisiones, ¿sí? Sin tener certeza absoluta de lo que va a pasar, porque el mercado nos está pidiendo y exigiendo unas respuestas muy rápidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos ambientes, de esos desafíos del entorno que son generales en el mundo entero, empezamos a mirarlo desde las organizaciones, desde lo que tiene que ver la administración, desde lo que tiene que ver el liderazgo, cómo nosotros hoy gerenciamos a partir de proyectos, a partir de retos, a partir de problemas, a partir de esas necesidades que nos está pidiendo el mercado y entendemos que el rol nuestro, esas bondades en ese liderazgo, esas bondades en esa toma de decisiones, nos hacen pensar en unos ambientes ya no solo volátiles, sino que el día a día de nuestro quehacer desde el management son turbulencias. Nosotros sabemos que amanece y que tomamos un rumbo, pero también sabemos que muy rápidamente tenemos que cambiar ese rumbo y acomodarnos muy rápidamente a todos los cambios que se presentan. Y eso hace que una de las características muy interesantes de los retos que tenemos nosotros desde la administración sea manejar precisamente esa contingencia. Es decir, saber que cada día tenemos unos nuevos elementos que nos están afectando y que nosotros muy rápidamente, de una forma ágil, tenemos que llegar a cambiar, a moldearnos y a dar esas respuestas. Entonces, fíjense que si el entorno es buca y las organizaciones son tuna, como lo diríamos nosotros en inglés, en español, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros como personas, como administradores, como esos gerentes, como esos líderes? Tenemos que ser unas personas que manejemos esa fragilidad de las empresas, esa fragilidad del medio en el que nos vamos a desenvolver con los rápidos desafíos que nos trae la tecnología. Y entonces hablamos que nosotros desde la gerencia somos BANI, somos personas resilientes, entendiendo esa resiliencia como esa capacidad que tenemos nosotros de cambiar las cosas, de cerrar los ojos y abrirlos y decir qué hay que hacer y hacerlo. ¿Sí? Y pensar muy rápidamente cómo nosotros hacemos ese cómo y empezamos a hacerlo
a través de manejar esa incertidumbre que nos presenta el medio ambiente con una empatía nuestra, ¿sí? Con toda nuestra cadena de stakeholder y con toda nuestra cadena de valor. Cómo nosotros entendemos esa problemática desde el mercado, cómo nos centramos en ese cliente y como cliente nosotros entendemos esos clientes internos y externos que tenemos y lo manejamos a través de ser empáticos, de tener esa capacidad de ser diversos y de incluir a todo lo que nosotros llamamos sociedad. Y eso fíjense que nos hace con unos desafíos muy interesantes y es cómo nosotros nos adaptamos rápidamente al cambio. Y eso conlleva a que nuestro pensamiento no sea lineal, no sigamos un proceso, no digamos 1 más 1 es 2, ¿sí? O A más B me da AB, sino que nosotros tengamos esa capacidad de pensar complejamente, de tener ese pensamiento computacional y entender que esos retos son la sumatoria de retos pequeñitos y que tenemos que empezar a solucionarlos desde todos los ámbitos y desde todos los puntos de vista. Y eso llamamos esa competencia de adaptarnos a esos entornos que nosotros tenemos. Y entonces fíjense que cuál es el elemento y la gran oportunidad que tenemos nosotros desde la administración. Precisamente en que el administrador es una persona que tiene esa intuición, que tiene esa capacidad de liderazgo, de pensar estratégicamente y de encontrar muy rápidamente el cómo, ese camino, eso que vamos a plantear como esa solución. Entonces, si nosotros entendemos estos desafíos del entorno y estos desafíos nuestros, estamos como lo dicen nuestros autores y lo dicen nuestros empresarios, estamos muy, muy atentos a ser esos agentes de cambio, pero a través del pensamiento, de pensar y cómo nosotros buscamos estructuras que potencien esa inteligencia colectiva, es decir, cómo trabajamos de una manera colaborativa, cómo buscamos ese cambio de una manera natural y que no sea traumático. Y eso nos lleva a que nosotros miremos un poco las evoluciones de nuestras compañías y lo que ha cambiado. Digamos, yo quisiera ponerme en ambos lados de los zapatos, los que estamos pensando en estudiar desde el pregrado y los que estamos pensando que tenemos pregrados distintos, ¿sí? A la administración o somos administradores, ¿cómo podemos ser efectivos y eficientes en la toma de decisión desde nuestros posgrados? Y entonces, ¿cómo nosotros miramos que lo que nosotros administramos y gestionamos a través del liderazgo es precisamente ese cambio? Cómo nosotros ya miramos que si vamos en un transatlántico, si vamos a una velocidad que es lenta, tenemos que volvernos unas lanchas muy rápidas, unos cohetes, unos jets supersónicos, a andar en unos trenes a unas velocidades muy grandes y cómo somos capaces de tener precisamente esa capacidad de adaptarnos rápidamente y de ser gestores de estructuras y arquitecturas de las soluciones que vamos a dar en un entorno organizacional. Y si nosotros lo vemos de esta manera, nuestros administradores expertos en organizaciones, investigadores y quienes han generado el conocimiento lo dice la LOCS, cómo ha evolucionado ese paradigma de la administración y cómo nosotros ya no somos líderes si seguimos en unas estructuras que teníamos en el siglo XIX y XX, que hoy las conocemos por colores. Y ese en donde nosotros todavía estábamos en unas estructuras jerárquicas y pensábamos que uno llegaba al liderazgo, era jefe o era gerente, porque teníamos el poder y que teníamos una autoridad de mando y que nosotros podíamos hacer que las personas hicieran lo que yo decía. Y eso se quedó en todas las organizaciones que se han venido cerrando, que han salido del mercado por no innovar, por no entender que hoy valemos es precisamente por esas competencias que tenemos cada uno de nosotros y cómo muy rápidamente tuvimos que emigrar de, de esa manada de lobos en donde nosotros teníamos una división del trabajo, cada uno tenía un rol y teníamos una autoridad
y pasar a, a, a permear un poco los ejemplos que nos han dejado, las guerras que nos ha dejado el ejército, que nos ha dejado esa jerarquía formal, a mirar que los procesos no son lo único, sino que necesitamos empezarnos a movernos en las franjas de color naranja, que se llama la máquina de la innovación, el verde la familia y el teal en los sistemas complejos para poder entender en que hoy tenemos que movernos entre verde y azul para poder manejar esos ambientes VUCA. ¿Y eso qué implica? Que nosotros tengamos esa capacidad de soñar, esa capacidad de ser intuitivos, esa capacidad de tener ideas y de entender cuáles son esas demandas. Y fíjense que eso nos pone en términos de la innovación, de la responsabilidad, pero también de entender que cada uno de nosotros se hace líder y se vuelve imprescindible por sus fortalezas. Por eso que yo hago muy bien. Yo no necesito hacer todo, sino esas fortalezas que yo tengo, qué méritos me dan para ser parte de esos grupos de interés, de ser parte de esos grupos de trabajo y cómo yo veo la organización como una empresa familiar. Veo como esa gran familia que cada uno de sus miembros tiene un empoderamiento, tiene una cultura y unos valores que permiten trabajar sinérgicamente y responderle a todos nuestros clientes. ¿Y cómo llegamos a una quinta revolución industrial de estos sistemas complejos en donde el centro está y lo que nos hace diferente está es en las personas? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros esa capacidad de evolucionar de manera permanente, de aprender de manera permanente y de autogestionarse? Y cuando hablamos de autogestionarse, yo me devuelvo un poco a lo que hablábamos de la resiliencia, de aprender de esas fortalezas, esas cosas que me han funcionado, pero tener también la capacidad de cambiar aquellas que no me han funcionado o que ya no son vigentes. Y eso me permite llegar a esos espacios de un liderazgo de impacto, en donde compartimos esas visiones, donde compartimos esa plenitud, como lo llaman, y en donde nosotros lo podemos ver reflejado muy bien en esos modelos organizacionales de hoy en día, en donde nosotros tenemos unos cambios de manera permanente y donde la tecnología necesariamente nos ha impactado. Y fíjense cómo nosotros hemos venido absorbiendo eso que teníamos a finales del siglo pasado, antes de empezar este siglo XXI. Estamos hablando en los 90s, en los 80s, donde teníamos un poder que nos llevaba a la anarquía y nos llevaba al caos, donde teníamos unas divisiones del trabajo y donde cada uno de nosotros era como islas aparte y donde a partir, digamos, de las situaciones que se han presentado a finales del siglo XX y en este siglo XXI, nosotros muy rápidamente tuvimos que pensar en el largo tiempo, en el largo plazo, en las formas y en los roles que nosotros debíamos pasar, y fue como cogimos de la estrategia de, de los militares, en mirar que no todo es planeado y sigue un proceso, un 1, 2, 3, un A más B, y nos vamos a hacer mucho más flexibles y arrancamos en las empresas que hoy perduran, que las estamos nosotros mostrando como las empresas rojas, verdes y azules, en donde nosotros, a partir de la innovación, a partir de la responsabilidad, y ese accountability es la responsabilidad económica, social y ambiental, y en donde nosotros tenemos unos objetivos claros y una competición, pero una competición colaborativa, y cómo nosotros entonces empezamos a cambiar esas estructuras jerárquicas para hacer unos grupos de personas que somos capaces de ser muy competitivos y de autogestionarnos, de tomar decisiones. Y ahí es donde entra este management ágil, este management creativo, este management flexible, que busca el bienestar y cómo cambian nuestras estructuras jerárquicas, como las teníamos a comienzos del siglo XXI, y hoy somos estructuras orgánicas no lineales con grupos muy comprometidos por cada uno de los proyectos y actividades que se desarrollan al interior de la empresa, permeados grandemente por la tecnología
y por una sincronización permanente en donde nosotros realmente podemos ser muy competitivos. Y ese es el liderazgo que nos lleva a tomar esas decisiones en ambientes de riesgo, en ambientes de incertidumbre, en donde yo no tengo todos los elementos controlados, pero que todo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión va a ser la mejor decisión del momento. Así yo la tenga que cambiar en el corto plazo. Así mañana tenga que hacer otra, otra cosa. Y eso permite que nosotros como seres humanos respondamos a estos modelos organizacionales y le perdamos un poco de miedo a todos los mitos, a todos los paradigmas que se nos ha generado con la aparición de las tecnologías, con la aparición de la inteligencia artificial, con la aparición de la robótica, con la aparición de el blockchain, de todo el big data, y cómo nosotros no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, ni la inteligencia artificial va a estar por encima de nosotros, sino cómo nosotros usamos esas herramientas, usamos toda esa tecnología, esos avances, como herramientas que nos facilitan nuestra toma de decisión. Y entonces fíjense cómo en lo que estábamos nosotros mirando, cómo nosotros desde esos ambientes del entorno, de ese buca, cómo nosotros tenemos claro manejar esa turbulencia. Y yo les pongo aquí el ejemplo, ustedes lo vieron. Bueno, podemos hablar ahora de las eliminatorias del Mundial de Fútbol, podemos hablar de nuestros dos últimos partidos, cómo claramente van cambiando las estrategias en el juego, cómo se van acomodando a lo que hace el equipo contrario, a las situaciones que se presentan y cómo muy rápidamente yo tengo una visión clara que lo que busco es cómo sacar el mejor resultado posible. Muchas veces el mejor resultado posible va a ser ganar, pero muchas veces el mejor resultado posible es empatar. Y entonces fíjense que ahí nosotros nos volvemos esos seres que sabemos tomar tener ese liderazgo y cómo busco un entendimiento con todo mi equipo para mirar qué está pasando y manejar esa incertidumbre. Eso pasa en las empresas. Y fíjense cómo las empresas de la noche a la mañana tuvieron que cambiar la forma de hacer sus cosas cuando tuvimos la pandemia y tuvimos que adaptarnos a unas cosas distintas, como ahora nos estamos adaptando a esa generación Z, que van a ser los clientes nuestros, que van a ser nuestros empresarios, que van a ser nuestros estudiantes, y cómo nosotros tenemos esa claridad, esa capacidad de entender al otro y de hacerlo de una manera muy rápido. Y fíjense que eso viene de la mano con unas cualidades del liderazgo. A mí por eso me encantó cuando me invitaron, Ana y Mabel, a tener este diálogo con ustedes, porque fíjense que aquí ya nos salimos un poco de la teoría, del conocimiento, de la preocupación de la fórmula y empezamos a mirar que esas habilidades de comunicación, esa capacidad de decirle a mi equipo de trabajo hacia dónde queremos llegar, esa capacidad de entender a cada uno, de tener esa empatía, ese engagement, ¿sí? De tener esa capacidad de poder nosotros interactuar con las personas, de entender al otro, de mirar cuál es esa fortaleza, cuál es esa necesidad, me permite trabajar de manera transparente y directa para compartir y lograr esos resultados. Y entonces, ¿qué característica yo también tengo que tener desde mi liderazgo y desde mi formación como administrador? La flexibilidad, la capacidad de cambiar rápidamente, de co-crear con las otras personas, de cuestionarme y de desarrollar elementos como ese pensamiento crítico, como esa capacidad en donde nosotros estamos cambiando perfectamente los procesos, cómo nosotros podemos hacer algo que de una manera intuitiva, de explorar, de hacer algo diferente, de no darnos miedo a lanzarnos al cambio y cómo nosotros cada vez más somos más abiertos y cada vez más esas jerarquías participativas se vuelven es precisamente en el empoderamiento y en las fortalezas de cada uno de nosotros. Y si lo que nosotros vemos es en una empresa, en una organización, hoy lo que tenemos nosotros es un grupo de personas
en donde cada una entiende el valor y el aporte a esa ruta y no hay ninguna de nosotros que sea más importante que la otra, sino que cada uno tiene una responsabilidad muy grande en lograr ese objetivo común. Entonces, cuando nosotros vemos estos nuevos modelos de negocio, cuando vemos cómo se transforman estas empresas y esas estructuras jerárquicas en algo que está básicamente en la nube. Fíjense que la administración, así como puede estar en algún momento dicho que va a desaparecer, que vamos a ser reemplazados, que la robótica, que la inteligencia artificial va a tomar, dicen no. Llueve, truena, relampaguea en esa turbulencia, como lo ven ustedes acá. Nosotros vamos a salir avanti, porque nosotros vamos a encontrar ese camino para llegar al otro lado. Y entonces fíjense que eso se vuelve muy interesante cuando nosotros entendemos a qué nos enfrentamos como administradores, a qué nos enfrentamos como tomadores de decisiones, a qué nos enfrentamos como esos líderes, a unas organizaciones del siglo XXI, ¿sí? Que a partir de los avances de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, ¿sí? Nosotros le damos importancia al conocimiento de la información y al capital intelectual centrado en las personas. Nosotros, a partir del 2025, vamos a tener organizaciones y una quinta revolución industrial que va a estar centrada en las personas, porque es la persona a través de esa inteligencia emocional, a través de esa capacidad de liderazgo, que podemos usar esas herramientas y tenemos ese feeling, tenemos esa capacidad de sentir, de entender qué rodea, que no lo hace la tecnología y no la hace la inteligencia artificial, que me lleva a lo más, digamos, productivo, a lo más óptimo, pero las circunstancias de ese feeling que entendemos nosotros, de entender el entorno, de entender la coyuntura y las necesidades particulares, nos permiten tener esos retos en los nuevos modelos de organizaciones. ¿Y nosotros a qué nos vamos a enfrentar? A organizaciones inteligentes, a organizaciones flexibles, a organizaciones moleculares, a organizaciones virtuales, a organizaciones de aprendizaje, a organizaciones de responsabilidad social. Fíjense que estamos hablando de empresas, de nuestra gestión como administradores, y estamos hablando que se vienen 6, 7 tipos diversos, distintos de organizaciones, y que cada uno de ellos responde a los ecosistemas, a esos ambientes en los que nosotros nos vamos a desarrollar y que nosotros podemos tener organizaciones ambidextras y podemos tener áreas nuestras que son organizaciones inteligentes y otras áreas que sean flexibles, ¿sí? Porque nosotros vamos a mirar cada producto, cada área como una organización y nos vamos a acomodar a esas necesidades. Entonces, fíjense que cuando hablamos de organizaciones inteligentes, estamos hablando de organizaciones que tienen una estructura integrada, que trabaja como una sola unidad con los individuos, ¿sí? Con el talento humano, que tienen la capacidad de inventar, que tienen la capacidad de aprender, que tienen la capacidad de crear nuevas formas y nuevos sistemas para competir en un mundo que está cambiando permanentemente. Nosotros hoy enseñamos en administración, enseñamos estrategia, enseñamos un plan estratégico y resulta que ahora no, nos dicen, hablen de procesos, hablen de planes flexibles, emergentes de acuerdo a los cambios y de lo que va pasando. Y por eso hablamos hoy de la gerencia de proyectos ágiles, hablamos de el design thinking, hablamos de la agilidad, de esa flexibilidad, y entonces nos vemos como esas organizaciones en donde nos adaptamos muy rápidamente a los cambios, donde nosotros de pronto a largo plazo son 6 meses, donde el entorno también nos está cambiando permanentemente y nos genera cada vez más desafíos, porque cada vez tenemos más incertidumbre y menos consensos. Y eso nos lleva a que nosotros tengamos que usar esos recursos disponibles de un modo oportuno y flexible. Entonces, esa inteligencia artificial nos va a permitir tener esas herramientas
que nos permiten a nosotros cambiar de una manera efectiva muy rápidamente. Y si nosotros vamos un poco más a entender que es una organización molecular, entonces fíjense que lo que nos dicen es cada unidad, cada área de la organización tiene suficiente autonomía para analizar su entorno desde su especialidad. Entonces, fíjense que los que estamos gerenciando un proyecto, los que estamos en el área de mercadeo, los que estamos en el área de finanzas, nosotros tenemos que ser lo suficientemente autónomos y de poder tomar esas decisiones, ¿sí? Para estar a la vanguardia, entendiendo que tenemos ese objetivo común. Cada uno de nosotros sabe con autonomía qué es lo que debemos hacer para lograr ese qué hay que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y entonces fíjense que no tenemos que esperar a que decida un consejo directivo, que decida el presidente de la compañía, que decida el jefe máximo. No, las decisiones están centralizadas en cada uno de nosotros como ese administrador, como ese management que responde a esos cambios y lo hacemos de una manera autónoma. Y eso nos ha permitido que podamos ser globales, que podamos hoy hablar de proyectos, de programas, de ser administradores globales, porque hoy podemos trabajar en cualquier parte del mundo desde donde yo esté. Y eso es lo que hemos llamado las organizaciones virtuales, donde ahí miramos el caso de Google, el caso de Microsoft, el caso de miles de empresas, ¿sí? Del caso de Rapid, bueno, podemos poner 20.000 ejemplos en donde nosotros no tenemos que tener una oficina ni una nómina, sino que estamos mirando cómo contratamos servicios externos, cómo manejamos proyectos, cómo manejamos negocios, cómo nosotros podemos interactuar con equipos completamente autónomos en cualquier sitio y lo podemos hacer de una manera virtual. Esos son desafíos que tenemos en pleno siglo XXI a los que debemos llegar y lo que nos dicen es todo esto se vuelve en un aprendizaje continuo. Todas las organizaciones debemos, ¿sí?, interesarnos por ese capital intelectual, por aprovechar la tecnología y por aprender precisamente ese cliente interno, ese cliente externo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos llamado las organizaciones que aprenden. Entonces, fíjense que son organizaciones que a partir de la gestión, de este management, de esta administración, a través de ese liderazgo, de ese intercambio de conocimiento en todos los niveles jerárquicos, nosotros somos equipos funcionales y donde fluye esa innovación, ese emprendimiento, ¿sí?, del individuo y se pasa al grupo. Esos son grandes retos que tenemos nosotros desde los grandes desafíos que tenemos. Y si nosotros vamos un poco más allá, ¿cuál es el rol nuestro como líderes? ¿Cuál es el rol nuestro como gerentes? ¿Cuál es el rol nuestro como director de un proyecto? Tener esa capacidad de entender que el futuro es incierto, que estamos muy lejos de tener un futuro seguro y que nosotros podamos planearnos e imaginarnos a 20 años. Nosotros debemos no actuar como actuábamos cuando yo me gradué en el siglo pasado, ¿sí? Nosotros teníamos como una visión y uno se planteaba 5 años, a 10, a 15, a 20 y uno decía, no, es que mi empresa va en 50 años a hacer esto. No, hoy no podemos medir y a mí me encanta la paradoja, me encanta lo que nos dice McKinsey en su informe de todos estos cambios y las proyecciones que sacó en febrero del 23, en donde nos dice, nosotros tenemos que ser capaces, ¿sí?, de sumergir el dedo del pie en el agua y planear para dar el siguiente plazo. O sea, nosotros somos muy miedosos y a nosotros nos da mucho miedo poner la mitad del pie, por ejemplo, en el agua. Y nosotros siempre medeábamos con un dedito a ver si el agua está caliente, si está buena, ¿sí? Y con esa incertidumbre nos dice, no, mete el pie, mete el paso, ¿sí? Métase a esas demandas y con eso nos dicen, hombre,
Lo que nosotros hacemos es precisamente manejar esa incertidumbre y esa crisis y tenemos la responsabilidad gerencial, ¿sí?, de ampliar todas las competencias que tiene nuestro equipo de trabajo para asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de las organizaciones. Entonces, fíjense que ya nosotros no hablamos de planearnos o de decir es que seguro nosotros en 5 años vamos a estar acá, en 10 años vamos a estar acá. No, nosotros hoy hablamos de ser sostenibles, de tener un crecimiento sustentable, de pasar esas turbulencias del entorno y poder dar resultados efectivos. Y si nosotros lo miramos y vemos qué dicen las estadísticas, qué dicen el Banco Mundial, qué dice el Foro Económico, qué dice McKinsey, qué dice Ernest Young, qué dicen las grandes organizaciones, qué dice la UNESCO, qué dice la OCDE, ¿sí? Nos dice, ojo, nosotros tenemos que impulsar el cambio como administradores desde las buenas prácticas. Y entonces nos dicen, ustedes tienen que estar permanentemente rediseñándose. Tenemos que estar mirando qué quiere la demanda. Y fíjense que la tecnología nos da un ejemplo muy bueno. Los que están pensando en hacer gerencia de proyectos, hablamos siempre de un producto mínimo viable. ¿Cómo entendamos? Si nosotros pensamos que la tecnología cambia cada año, si nosotros vemos que las necesidades del entorno cambian cada 6 meses, fíjense que nosotros tenemos que adaptarnos muy rápidamente. ¿Y cómo lo hacemos? Si todos nosotros tenemos esa capacidad de aprender para lo largo de la vida, para tener un trabajo a lo largo de la vida. Ustedes van a llegar a estar en el mercado laboral hasta los 75 años como mínimo, porque cada vez vamos a tener menos gente joven. Los centennials, ¿sí? La generación actual, que es el 25% de la población, se va a hacer la nueva, los que van a ser la nueva demanda en el mercado laboral y nosotros tenemos que generar permanentemente y reaprender en esas habilidades y esas herramientas que necesitamos para satisfacer esa nueva generación. No podemos echarle la culpa, no podemos echarle la culpa a otro. Tenemos que nosotros asumir esa responsabilidad y aplicar esos principios que a mí me gusta como lo han llamado sociocracia, es decir, cómo hay una democracia en la sociedad, entendemos ese mercado y cómo tomamos decisiones, ¿sí?, por consentimiento, es decir, por satisfacer ese consenso, ¿sí?, en esa no certeza, en ese no consenso, y eso a nosotros nos hace hablar de la ambidestralidad, de tener la capacidad de usar la parte izquierda y la parte derecha de nuestro cerebro con esas herramientas y con esas competencias duras y con las competencias blandas, y cómo nosotros tenemos esa capacidad de relacionarnos, ¿sí?, y de aprender permanentemente para dar esas respuestas. Entonces, fíjense que ahí hablamos de ese balance entre esa innovación, esa curiosidad, esa intuición de que hablábamos para que nosotros gestionemos prioridades, aumentemos la visibilidad de lo que estamos haciendo, tengamos una alineación con la tecnología y el negocio, aceleremos la entrega de productos para dar respuestas más rápidas al mercado, mejoremos la capacidad de adaptarnos al cambio y prioricemos siempre ese dar un producto mínimo viable que satisfaga al cliente, cómo nosotros crecemos, cómo tenemos mayores herramientas y mayores usos de toda esa data para que nosotros lo hagamos. Y nos dan una serie de herramientas desde la gerencia, desde los proyectos, y nosotros podemos hablar de Scrum, podemos hablar de Kanban, podemos hablar de muchísimas metodologías ágiles del design thinking, cómo lo podemos hacer de una manera personalizada, cómo podemos coger varias herramientas y nosotros dar unos resultados muy favorables. Y fíjense que eso nos lleva a esa relación que tenemos entre el liderazgo, entre esos ambientes que piden un cambio permanente, que nos hacen manejar lo que no es predecible, que nos hace acercarnos a esas situaciones caóticas y turbulentas, pero que nos hace
a nosotros aterrizar permanentemente a la realidad. Y fíjense que ya nos lo dijeron, estamos empezando la industria 5.0 que está centrada en el talento humano y que promueve eso que no tiene la máquina, esa capacidad de manejar nuestras emociones, esa capacidad de percibir, ¿sí? De entender la diversidad y de podernos empoderar y de poder ser sostenibles liderando acciones que nos permitan ser sustentables como personas, sustentables como empresa, con un respeto completo al planeta. Y fíjense que nos habla de nuestras competencias. ¿Qué hace esa industria sentada en el talento humano? Tener esa capacidad de aprender, de ser resiliente, de cambiar, de dar respuestas rápidas, de adaptarnos a las tecnologías. Y fíjense que si nosotros miramos, yo les he hablado tanto de ese liderazgo y esas competencias, lo miramos desde la integración de esa sociedad 5.0, que es la que se nos vino encima, y es como nosotros tenemos a la sociedad como socio, cómo le buscamos dar al sistema, que es la sociedad, ese bienestar, pero cómo cada uno de los actores tiene ese empoderamiento, cómo cada uno de nosotros lo hace de una manera en que pensamos en el colectivo y no en el individualismo. Y cómo nos apoyamos en la tecnología, en esa inteligencia artificial, en ese big data, en esa cobótica, en esa robótica, para que nosotros tengamos eso que se llama empresa, eso que se llama organización, eso que se llama generador de ingresos, fuentes de trabajo, se dé a partir de tener esa innovación abierta, de tener esa sostenibilidad integral y de mirar siempre la prosperidad. ¿Cómo cambiamos nosotros para ser mejores? Y Chambers dice, romper durante los tiempos difíciles es cuando se forma la próxima generación de grandes empresas. Entonces, fíjense que yo sigo insistiendo en el BUCA como esa relación del cerebro humano, de las herramientas, de poder armar ese rompecabezas y juntar las piezas y de tener además ese pensamiento crítico que nos permita respondernos a las preguntas. Y si yo se lo mostrara acá, estamos hablando de esta persona que tiene preguntas y que comienza preguntándose el por qué, el qué y el cómo, y que esto es pensar críticamente. Y si nosotros entendemos el por qué, el qué y el cómo podemos hacer frente a esos tsunamis que representan esas turbulencias para las organizaciones que están inmersas en estos entornos con estas variables y cómo nosotros somos capaces desde esos retos que tenemos desde la administración a tener esa visión compartida, tener ese propósito de impactar y de dar una respuesta a problemas. Y el cómo lo hacemos de una manera rápida, con una comunicación asertiva, con la capacidad de aprender del otro, con la capacidad de compartir esas buenas prácticas y compartir conocimiento, no andar como individuos diciendo yo tengo la razón, yo soy el que sé y entonces me deben a mí dar todas las oportunidades. No, cómo participo, cómo aporto, cómo gestiono los equipos, cómo los gestiono para que trabajen en distintos ambientes, que seamos heterogéneos, que tengamos esa cultura colaborativa. Y eso nos permite hablar de ese liderazgo ambidextro, de tener esa capacidad de tener empresas que lo que yo hago muy bien, que lo que es mi producto estrella hoy, yo lo siga explotando. Y cómo yo lo sigo explotando de una manera que yo pueda manejar esa ambigüedad, manejar esa incertidumbre, manejar esa complejidad y cómo me muevo yo cada vez más entre lo que hoy o lo que regía hasta el siglo XX de tener una explotación, de estar en una zona de confort, de tener bastante certeza, de tener un consenso, una decisión mucho más jerárquica, cómo me muevo yo a la exploración, me muevo a la falta de certeza, o sea, esa incertidumbre, me muevo a la falta de consensos porque hay una diversidad, hay una empatía
que me pide a mí que la haga de manera permanente y cómo entonces yo me muevo en esta zona negra, esta zona de grises, y yo soy capaz de manejar ambas partes de mi cerebro. La exploración con esas habilidades blandas, su gran capacidad de flexibilidad, de creación, de investigar y de innovar, y por el otro lado garantizar mi sostenibilidad con aquello que todavía es un producto mínimo viable en el mercado. Y cuando yo logro moverme desde la administración, desde el management, en estas características, inmediatamente empiezo yo a tener esos nuevos modelos de liderazgo, en donde hoy hablamos ya no de los 8 modelos que hablábamos del líder jerárquico, del permisivo, del que acompaña, no, nos hablan de un liderazgo que hoy lo conocemos como PERMA, que quiere decir un enfoque de liderazgo positivo que describe los comportamientos específicos que impactan positivamente a todos los empleados. Y cuando hablamos de PERMA, que quiere hablar de esas emociones positivas, ¿sí? De estas emociones que nos permiten entender esas necesidades del entorno, que nos llevan a trabajar por ese engagement, y ese engagement es esa empatía, es ese compromiso para trabajar con todo mi grupo de interés, que me permite tener un muy buen relacionamiento, un relacionamiento con mi cliente, un relacionamiento con mis socios, un relacionamiento con mis jefes, un relacionamiento con la sociedad, ¿sí? Cómo me permite que se le dé un significado, se genere valor y cómo todo esto viene acompañado del logro. Entonces, fíjense que esos desafíos que tenemos nosotros, que queremos trabajar en términos de apoyar con el management, con la administración, con los distintos roles que podemos tener dentro del ejercicio de nuestra profesión, cómo podemos llegar realmente a tener esas empresas que de una manera cercana o una manera lejana nos permita ser sustentables. Entonces ahí aparece ese reto que tenemos y que hablamos de esas organizaciones del siglo XXI que son ambidestras, que consiguen poner el futuro en el momento presente. ¿Por qué? Porque exploto y exploro. Uso esa capacidad de innovación y trabajo siempre en la mejora continua, en ese producto mínimo viable y de hacerle los cambios que se requieren en el corto plazo para que yo tenga la capacidad de subsistir en el largo plazo. Y entonces eso permite que nosotros podamos garantizar el éxito y ese crecimiento exponencial. Y entonces fíjense que ahora hablamos de unas características de liderazgo distintos en donde pasamos precisamente de esta parte de la exploración del consenso al no consenso y desde el riesgo, desde la incertidumbre a la certeza. Y entonces fíjense que ya tenemos unos roles distintos. Ya nos volvemos mineros, donde empezamos a explotar, ¿sí? Lo no explorado, donde empezamos a innovar, donde empezamos a hacer cambios, donde nos volvemos conquistadores y llegamos a victorias tempranas, a dar esas respuestas, y eso va acompañado de esa capacidad que tenemos nosotros de ser aventureros, de dar un paso más allá y salirnos de la certeza e irnos a esa exploración, a esa capacidad de tener una idea, a esa capacidad de creer. Y entonces, fíjense que ahí nos dicen, si usted quiere estar y salirse del mercado, siga siendo zombie, no explore ni explote y quédese en su zona de confort y desaparezca, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad, podemos decir, estamos en un mundo en donde estamos respondiendo a solucionar problemas a través de la mejora continua, a través del aprendizaje, a través de la innovación, en donde trabajamos con seres humanos que somos personas, pero a su vez somos partners, somos socios, que tenemos ese respeto, tenemos ese desafío y que lo que buscamos es crecer y como cada vez tenemos procesos de mejor calidad, donde tengamos menos desperdicios, donde nos equivoquemos
menos, y ahí es donde el Lean, la agilidad y todas esas nuevas metodologías nos permiten tener ese pensamiento de largo plazo y cómo nosotros en largo plazo lo que buscamos es estar respondiendo en el menor tiempo posible a esas necesidades de la empresa. Y entonces fíjense que ahí es cuando nos volvemos esas empresas apoyadas en la tecnología, que tenemos y nos volvemos corporaciones o empresas certificadas porque tenemos gobernanza, porque tenemos esa gobernanza, porque tenemos ese liderazgo, esa credibilidad y esa legitimidad. Si nosotros no tenemos esas tres condiciones, no vamos a tener la gobernanza. Y si nosotros no tenemos esa gobernanza, no vamos a poder ser esos que respondemos o entregamos esos trabajadores que van a conformar esa comunidad, ¿sí? Que va a ser exitosa, que va a estar centrada en darle respuesta a nuestros clientes y que vamos a ser amigables con el medio ambiente. Entonces, estos desafíos que nos trae este siglo XXI en estas características es la que nos lleva a que precisamente nosotros trabajemos a partir de la innovación, a partir del emprendimiento, nos formemos y volvamos y seamos emprendedores, pero emprendedores como aquellos que generamos valor, no necesariamente que abrimos una nueva empresa o que ponemos un nuevo negocio o que lo tomamos como algo que me permite tener un salario para yo poder sostenerme. No, hablamos de innovación y hablamos de emprendimiento que genera habilidades humanas para solucionar problemas y que lo que genera es un producto mínimo viable mejorado que responde a la sociedad. Y entonces nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ser disruptivos y ser disruptivos a través de la innovación, a través de introducir algo que genere valor y de respuesta al mercado, donde lo obsoleto, ¿sí? Deje de ser obsoleto y nosotros lo cambiemos de una manera rápida. Y la innovación va de la mano de la investigación y de la curiosidad, de esa capacidad de explorar, de descubrir eso que es inexistente, que no lo vemos tan claro, pero que nos permite transformarnos de manera permanente y nos lleva a esa revolución, a ese nuevo mercado, a responder a ese mundo buca y cómo si lo hacemos de esa manera, nosotros nos convertimos en esos administradores, en esos gerentes, en esos directores de proyectos, en esos agentes de cambio, a través de volvernos unos analíticos de los negocios y usamos la inteligencia de negocios. Y entonces, fíjense lo interesante, cuando hablamos de la inteligencia del negocio es para qué usamos la data, para qué usamos esa información que nos da la inteligencia artificial, porque aquí hay una orientación en donde nosotros con la inteligencia del negocio cogemos esos aprendizajes y esas buenas prácticas del pasado y a través de analizar esas circunstancias nos preparamos para el futuro. Cómo nosotros a partir de los datos, de las estadísticas, del blockchain, del big data, de los sistemas de información, yo soy capaz de coger esos datos, ¿sí? Devolverlos y mirar cuáles son los que yo necesito, cuáles son esas tendencias, cuáles son esos indicadores y puedo tomar mejores decisiones. Cómo con el dato puedo corregir los errores. Es lo que hace la inteligencia artificial, es lo que hace la robótica, es lo que nos hablan de las amenazas desde la medicina, las amenazas desde los trabajos, no, es cómo nosotros evitamos esos errores y cómo usamos esas herramientas para tomar esas mejores decisiones. Y entonces fíjense que hablamos tanto de esas habilidades duras como de esas habilidades blandas y cómo nos dicen la ciencia, la matemática, la tecnología, los procesos, que lo conocemos como el STEAM, a través de los algoritmos, cómo los usamos como una herramienta que nos permiten a nosotros manejar y ser esos líderes y tomar decisiones, que lo llamamos los algoritmos, en donde a partir de la creatividad, a partir de la originalidad, a partir de esa responsabilidad y de esa empatía, nosotros respondemos. Entonces, fíjense que ahí tenemos esos cambios que nos pide
el management en estas megatendencias del siglo XXI y en donde nosotros realmente nos vamos a preparar para hacer ese cambio de la administración que nos permita tener esas competencias del siglo XXI. Y fíjense que para que nosotros estemos en ese mercado laboral, no nos dicen qué tanto saben de matemáticas, de finanzas, de mercados, de proyectos, no, nos dicen, a ver, ¿qué tanta autonomía tiene usted? ¿Cuál es su capacidad de pensar críticamente? ¿Cuál es esa capacidad de aprender del entorno y entender del entorno, que es ese pensamiento visual? ¿Y cómo ustedes entienden cuál es el problema y cómo ese problema saben cuáles son esas causas, esa raíz y cuál es ese efecto que genera para que usted pueda resolver un problema y tomar una decisión? Fíjense que ahí no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de competencias. Y nos dice, ¿y cuáles son esas maneras como usted trabaja? ¿Qué capacidad de comunicarse tiene? ¿Qué capacidad de liderazgo tiene usted para tener esos equipos que se autogestionan, que son competitivos, que cada equipo es una empresa que da un resultado positivo? Y nos dicen, ¿y cómo usted también tiene unas maneras de vivir el mundo? ¿Cuál es ese equilibrio que tiene usted entre su vida y su profesión? ¿Cómo así que usted necesita trabajar 12 horas al día para terminar una actividad? No, usted debe trabajar 8, debe dormir 8, debe tener, ¿sí?, ocio y esparcimiento las otras 8, las otras 8 horas. ¿Cómo tiene ese equilibrio? ¿Cuál es su responsabilidad como persona y con la sociedad? Y usted, si tiene esas maneras de pensar, esas maneras de trabajar, esas maneras de vivir, el mundo va a ser reconocido como ese ciudadano local y global, como esa fuerza laboral que cambia la administración y nos permite llevar, ¿sí?, al éxito y a la sustentabilidad. Y nos dice, y ojo, usted tiene que ser muy bueno en usar las herramientas. Y las herramientas para trabajar en este siglo XXI es precisamente tener una alfabetización digital. Y esa alfabetización digital es no tenerle miedo y no sentirnos reemplazados ni por el robot, ni por el blockchain, ni por la inteligencia artificial, sino mirar estas herramientas, cómo las usamos en la capacidad de tener esa alfabetización informacional, de escoger esos elementos que me permite tener ese business analytics, ¿sí?, de tener esa capacidad de adaptarme rápidamente y de usar las tecnologías. Y si nosotros tenemos esas capacidades, pues vamos a tener esa capacidad de estar activos en esa industria del siglo XXI que es inteligente. Y entonces nosotros vamos a tener productos inteligentes, vamos a desarrollarlos de una manera co-creativa, vamos a saber usar las herramientas como la fábrica digital, como el Internet de las cosas, esos sistemas ciberfísicos para entender la flexibilidad, la excelencia operativa a través de la innovación, a través del aprendizaje continuo, la excelencia operativa y la reducción de errores y sobre todo responder con personas competentes a esas empresas ágiles. ¿Y cómo vamos a tener una producción limpia, hecha diferente, sostenible, para que nosotros podamos responder a las demandas del siglo XXI en esa industria 5.0 con esas competencias que nos piden? Bueno, yo aquí, en respeto a la hora que me dieron para conversar con ustedes, que les muestre, les digo, estos son los retos que tenemos, estos son los desafíos que tenemos y cómo son 11 características, digamos, que nos van a permitir aprender a lo largo de la vida para trabajar a lo largo de la vida. Los que están empezando hoy a estudiar tienen menos de 20 años, ¿sí?, y que van a llegar a los 75 años trabajando, fíjense que tienen más de 4 veces lo que han vivido para a lo largo de la vida ser competitivos. Y los que tenemos más años, pues pero vamos a tener mucho más de lo que hemos vivido en capacidad para poder trabajar. Y entonces, ese gestionar, ese motivar en la incertidumbre, ese adaptarnos, ese desarrollarnos cada vez como equipos de trabajo, cada vez que nosotros aprendamos y gestionemos y compartamos el conocimiento, nos van a permitir tener impacto e influencia, nos van a permitir estar orientados a los resultados y nos van a permitir tener esa visión estratégica con esas estrategias emergentes que nos permiten
reorganizarnos y readaptarnos de manera permanente. Con esto termino y los escucho. Muchísimas gracias por compartir conmigo este rato. Bueno, no, Giselle, muchísimas gracias a ti por compartirnos este conocimiento tan enriquecedor. De hecho, sabemos que hay estudiantes conectados en este momento. Invitamos a quienes tengan preguntas que no las puedan depositar en el chat. Sin embargo, aquí ya tenemos algunas. Entonces, no sé si te parece si respondemos, dependiendo cuántas hayan en este momento, respondemos unas 2 o 3 y las otras después podríamos enviarlas, que me parece Lo que importante necesites. la participación de todos. Adicional, una cuñita y es, vamos a enviar el enlace de asistencia para que por favor aquellos estudiantes que estuvieron allí conectados a través del docente nos ayuden a diligenciarlo. Va a quedar aquí en el chat. Entonces, bueno, una de las preguntas que tenemos aquí en este momento es, ¿cuál cree que es el futuro de la administración de empresas en Colombia? El futuro es muy grande. Es muy grande la administración de empresas, la administración contemporánea. ¿Sí? Tenemos que salirnos de esa administración de empresas. Muchos de nosotros, y cuando yo estudié, estábamos muy centrados en el proceso administrativo y nos decían planear, controlar, ejecutar, nada. Tenemos que ser tomadores de decisiones, la administración de empresas tiene un potencial muy grande porque lo que nosotros somos como administradores somos personas que tomamos decisiones y resolvemos problemas, que manejamos esa interdisciplinariedad, que somos multiculturales, ¿sí? Y fíjense que nosotros tenemos la capacidad de entender los diferentes elementos de la multidisciplinariedad que implica ser administrador. Nosotros tenemos que entender de mercados, tenemos que entender de finanzas, tenemos que entender de producción, tenemos que entender el talento humano y tenemos que tener la capacidad de volvernos esos directores técnicos de los equipos. ¿Sí? Tenemos que ser ese estratega, tenemos que ser y yo llevo a el ejemplo pues vigente, la eliminatoria para el Mundial, los partidos de fútbol, pero también lo miramos desde la música, ¿sí? Imagínense ustedes una orquesta, los que les gusta la música, ¿cómo logramos que todo el mundo entre en esa sinergia para que sea perfecto, ¿sí? Uno mira a mí me gustan mucho los ejemplos de los deportes, cuando nosotros estamos en una competencia, cuando vamos remando en un barco, cuando uno mira, por ejemplo, desde la antigüedad, si es una profesión milenaria, uno mira los vikingos, uno mira cómo llegaron al mundo, cómo hacían esa sincronía y cómo cada uno tenía un rol fundamental. La administración de hoy en día tiene precisamente esa capacidad de liderazgo, ¿sí? De manejar esa ambientalidad y de poder dar respuestas. Y fíjense que lo tendremos que hacer con el uso de la tecnología y con estarnos nosotros permanentemente, ¿sí? Formándonos a lo largo de la vida, estudiar y seguramente los que están acá van a hacer 2, 3 carreras, van a tener, no sé, 10, 20 certificaciones, vamos a hacer 4 o 5 especializaciones. Y los que estamos más viejitos como yo tendremos que seguirnos certificando, seguir aprendiendo, seguir explorando para poder seguir activos unos años más en el mercado. La administración tiene mucho futuro porque nosotros necesitamos organizaciones que generen empleo, que generen mejores condiciones de vida, que generen, ¿sí? Oportunidades de desarrollo económico. Entonces es una profesión que no se va a acabar. Pero si no cambiamos y no nos preparamos, quedaremos obsoletos. Pero si nos preparamos, seguiremos siendo vigentes porque seremos aquellos que tenemos la capacidad de interactuar, ¿sí? Con la tecnología. Y entonces, fíjense, los médicos tienen que interactuar con el robot, con los sistemas, ¿sí? Los abogados tienen que mirar porque ya uno encuentra todas las opciones. ¿Cómo aprende y cómo lo usa para poner eso que no tiene la máquina? Eso que nos da, ¿sí? Esa capacidad de entender el entorno y de entender el problema para mirar cuál es la mejor forma de responderlo en el corto plazo, así entreguemos un producto mínimo viable. Bueno, creo que teniendo en cuenta esa respuesta anterior, se adaptan mucho las otras dos preguntas que tenemos allí y creo que las podríamos combinar. Te las voy a plantear para que podamos dar una respuesta muy amplia. Entonces, la primera dice, ¿cómo podemos lograr que los equipos se adapten rápidamente a los cambios, teniendo en cuenta la resistencia que a veces los grupos de trabajo pues se dan, ¿no? Y de la mano con la otra pregunta y es, ¿por qué también ha surgido la necesidad de humanizar tanto el sector?
teniendo en cuenta que tal vez las organizaciones, como bien lo decías durante la presentación, inicialmente se pensaban en que cada uno tenía un enfoque y sobre ese nos íbamos, pero ahora es ser un poco más empático, ser un poco más flexible. Tú bien lo decías, con los tipos de organizaciones, existe la organización molecular, la organización flexible, la organización virtual. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos hoy en día podernos adaptar a esos cambios y como líderes enseñarle a nuestros equipos a adaptarse rápidamente también? Bueno, yo creo que eso es la necesidad de subsistir. Sí, digamos que a mí me encanta traer ejemplos y yo digo, lo que no se regenera, degenera. Entonces, si nosotros seguimos, ¿sí? Adversos al cambio, con miedo, y creemos que lo que hacíamos y que nos ha funcionado por 10, por 15, por 20 años, fíjense que las revoluciones industriales últimamente han sido muy rápidas. Entre la primera y la segunda revolución industrial pasaron 100 años. Entre la segunda y la tercera pasaron 100. Entre la tercera y la cuarta ya hubo 50. Y entre la tercera y la cuarta ya hubo 10 años. Y ahora ya vamos para la quinta. ¿Sí? El mundo en estos ambientes cambia muy rápido. Si nosotros no cambiamos, pues diríamos, como lo veíamos nosotros en mi época de la contabilidad, nos volvemos activos depreciados, ¿sí? Y finalmente saldremos del mercado. Y lo que nos está diciendo el mercado es, ojo, la población joven es menor. No hay los suficientes jóvenes y las nuevas generaciones que van a entrar al mercado laboral no van a tener la capacidad, ¿sí?, de responder a todos los cargos que se necesitan a futuro. La única forma es que nosotros aprendamos para lo largo de la vida y tengamos la capacidad de desaprender y aprender y perdamos el miedo. Si nosotros seguimos como nos pasó, y nosotros tenemos mucha culpa desde la educación, y lo digo, llevo 22 años trabajando en la educación, nos quedamos pensando, Colombia es un país emergente. No, ¿hace cuánto? Me acuerdo, comienzos del siglo, finales del 98, cuando aparece la cuarta revolución industrial, ¿sí? Cuando nos decían, ay, ¿qué va? Colombia, de aquí a que llegue la tecnología, nosotros somos primeros, ¿no? Llegó la pandemia y nos encontró mal preparados. Nos cogió, ¿sí? Digamos, en el lugar equivocado. Nos cogió en el lugar equivocado. Y los que pudieron sobrevivir y resurgir de las cenizas, ¿sí? Fueron aquellos que se tomaron la decisión y decirle, bueno, aquí hay una realidad y qué hay que hacer y hagámosle. Así implica volver a arrancar de cero. Entonces, quien no se monta en los trenes de alta velocidad, ¿sí? Miren que ya vamos a la luna, ahora ya vamos a ir de turistas, ¿sí? Y todo lo que va a venir a hacer, quien no se mida a llegar a la velocidad de la luna, a la velocidad de la luz, a hacer los cambios, pues no tendremos futuro. El bus nos dejó, ¿sí? Y si nosotros queremos poder trabajar hasta los 75 años, tenemos que cambiar. Y la forma de cambiar es no darnos miedo a equivocarnos, ¿sí? No darnos miedo a fracasar, porque tenemos que tener la capacidad de enmendar y a escuchar del otro y aprender del otro, y a tener la intuición, la capacidad de soñar, el no darle miedo a decir alguna locura, intentar hacer algo diferente y nuevo. Y eso es emprender e innovar. Y eso es la realidad, y las organizaciones y nosotros como seres humanos lo haremos. Por eso se habla de una generación centrada en el talento humano. El talento humano es el único que puede gestionar y administrar la tecnología. Y por eso se habla de valores, se habla de gobernanza, se habla de seguridad cibernética. Entonces, si no damos el cambio y si seguimos siendo adversos, nos quedamos por fuera. En docencia nos ha pasado, aquellos profesores que no quisieron migrar y que siguen con su PPT, mostrando lo que dice el libro, está mandado a recoger. Los muchachos no le ponen bolas. Los muchachos le van a decir en la clase, mire, profe, usted está diciendo mentiras, mire por internet. Si nosotros como profesores le decimos, a ver, vamos a hablar, ¿qué pasa hoy con el dólar? ¿Qué pasa con los mercados? Miren en sus celulares, investiguen, seguramente tenemos una clase muy enriquecedora. Y nosotros como líderes vamos a estar aprendiendo del otro, y las nuevas generaciones nos enseñan otras cosas, y las empresas están cambiando a pasos gigantescos. Miren los cambios y la velocidad con que hemos tenido que cambiar en los países emergentes a partir
de la pandemia, a partir del COVID. Yo creo que ese fue el empujón para mostrarnos que el cambio es dinámico, que el buca existe y que si nosotros no cambiamos y seguimos pensando en el ayer, vamos a morir. Y vamos a morir antes de tiempo, vamos a quedar obsoletos y depreciados. Bueno, perfecto. Listo. No, eso sería todo. Muchísimas gracias, Giselle, de verdad, por compartir ese conocimiento tan valioso. Sé que los estudiantes que están allí conectados, pues han tenido el día de hoy un aprendizaje muy enriquecedor. Entonces, agradezco mucho la disposición de tu tiempo y esperemos que esto sea un insumo más para que los próximos administradores de empresa tengan una idea más clara de cómo el mercado actualmente necesita que sean esos profesionales. Excelente, no, a ustedes muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Bueno, que tengas una feliz A noche. Muchas gracias todos, a todos los que se espero que les haya conectaron. podido dejar inquietudes Claro que de sí, todos los retos muchísimas que tenemos. gracias. Claro que sí. Vale, Bueno, que que estés muy estés bien. Hasta bien. luego. Chao. Igualmente, chao.